En la profundidad del bosque, donde los árboles se elevan como titanes antiguos y las sombras parecen susurrar secretos olvidados, un joven llamado Marcos decidió aventurarse en busca de tranquilidad. La vida en la ciudad lo había sofocado, y el bosque, con su aire puro y el susurro de las hojas, prometía ser el refugio que tanto necesitaba. Pero el bosque no era como él lo había imaginado, algo oscuro lo habitaba. Desde el momento en que cruzó el umbral de los árboles, una niebla espesa comenzó a envolver el camino. Marcos se encogió de hombros, pensando que no era más que un fenómeno natural, aunque una sensación inquietante se alojó en el fondo de su mente. Continuó caminando, con la brújula en la mano y la determinación en sus pasos, pero pronto se dio cuenta de que el sendero bajo sus pies estaba desapareciendo. Fue entonces cuando escuchó el primer susurro. Apenas un murmullo, casi inaudible, pero suficiente para que Marcos se detuviera y mirara a su alrededor. No había nadie. Sonrió, convencido de que su mente le estaba jugando una mala pasada, y siguió adelante. Pero el susurro persistió, y a medida que avanzaba, se volvía más claro. Parecía una voz, una que lo llamaba por su nombre, pidiendo ayuda. Marcos, por favor, resonaba a través de la niebla, una súplica desesperada. La voz era débil, casi como si estuviera ahogada, pero había algo en ella que despertó en Marcos una extraña mezcla de compasión y terror. ¿Quién anda ahí?, preguntó, su voz temblando, aunque intentó sonar valiente. No hubo respuesta, solo el susurro que continuaba, ahora más cerca, y la niebla que se volvía más densa. Marcos trató de ignorarlo, acelerando el paso, pero el susurro lo seguía, rodeándolo, como si viniera de todas direcciones a la vez. A medida que avanzaba, la niebla parecía cobrar vida, moviéndose de una manera antinatural, cerrándose a su alrededor. Finalmente, llegó a un claro que nunca había visto antes, aunque juraría que había estudiado el mapa del bosque meticulosamente. La niebla se disipó un poco, revelando un círculo de piedras antiguas dispuestas en el suelo, y en el centro, un pozo oscuro y sin fondo. Y el susurro ahora era un grito de auxilio, desgarrador y angustioso, que emanaba del pozo. Sin pensarlo, Marcos se acercó, su corazón latiendo con fuerza, mientras una fuerza invisible lo empujaba hacia adelante. Se asomó al borde del pozo, esperando ver algo, cualquier cosa, pero solo encontró oscuridad. «Ayúdame», la voz era clara, femenina, y sonaba como si estuviera a solo unos metros de distancia. Marcos quiso retroceder, pero sus pies no respondieron. Estaba atrapado, hipnotizado por la voz y la oscuridad que parecía mirarlo de vuelta. Entonces, sintió un frío helado que subía desde el pozo, envolviéndolo como un manto. Algo estaba ascendiendo, algo que no pertenecía a este mundo. De repente, una mano fría y espectral emergió del pozo, aferrándose a su brazo con una fuerza imposible. Marcos intentó gritar, pero ningún sonido salió de su boca. Fue arrastrado hacia la oscuridad, hacia el abismo sin fondo, donde el susurro se convirtió en una risa macabra. El claro se llenó de niebla nuevamente, el pozo cerrándose sobre sí mismo, dejando solo el eco lejano de un susurro en la bruma. Y así, el bosque recuperó su calma, esperando la llegada de la próxima alma perdida que sería atraída por el susurro en la niebla. La cabaña del cazador. Un fin de semana de aventuras esperaba a 4 amigos que decidieron dejar la ciudad atrás y adentrarse en los misteriosos bosques de los que tantos rumores habían oído. Entre los 4, Daniel, Paula, Sergio y Marta, había un aire de emoción y desafío. Les habían contado historias de fantasmas y cazadores perdidos, pero todos lo tomaban como supersticiones de los lugareños. Ellos eran jóvenes, valientes y deseosos de experimentar algo diferente. Después de varias horas de caminata, el grupo encontró una cabaña que parecía haber sido abandonada hace décadas. Los troncos que la formaban estaban cubiertos de musgo, y las ventanas, rotas y sucias, parecían haber sido testigos de muchos inviernos sin nadie que las cuidara. Sin embargo, a pesar de su aspecto deteriorado, la cabaña ofrecía refugio, y lo más importante, una historia para contar. «Miren esto», dijo Sergio, que había encontrado una vieja trampa para osos oxidada cerca de la entrada. «Parece que alguien cazaba por aquí». El grupo exploró la cabaña, encontrando en su interior una serie de objetos inquietantes, cuchillos viejos, más trampas oxidadas, y en un rincón, un diario cubierto de polvo. Marta, siempre curiosa, tomó el diario y comenzó a leer en voz alta. Las páginas estaban llenas de anotaciones sobre cacerías y días solitarios, pero a medida que avanzaba, la escritura se volvía errática, desesperada. «Algo me está acechando», decía una de las entradas, leyó Marta.
No sé cuánto más podré resistir. Si alguien encuentra esto, sepan que no es un animal. No es humano. No soy el cazador, soy la presa. El grupo intercambió miradas nerviosas, pero Daniel, el más escéptico, solo se rió. Debe ser una broma, o alguien que perdió la cordura por estar tanto tiempo solo, dijo, tratando de aliviar la tensión. Vamos, armemos el campamento. No hay nada de qué preocuparse. Pero a medida que caía la noche, la cabaña comenzó a cobrar vida propia. Ruidos inexplicables resonaban en las paredes, pasos en el techo, crujidos que no podían atribuirse al viento ni a los animales. Paula, la más sensible del grupo, comenzó a sentir una presencia, como si algo los estuviera observando desde las sombras. No me gusta esto, murmuró, abrazándose a sí misma. Algo está mal aquí. Deberíamos irnos. Pero el grupo decidió quedarse, convencidos de que solo estaban asustados por las historias y el ambiente tétrico. Se sentaron alrededor de una pequeña fogata que habían encendido dentro de la cabaña, intentando distraerse con historias de miedo, ironías que ahora parecían fuera de lugar. Fue entonces cuando escucharon el primer golpe, fuerte y seco, en la puerta. Todos se callaron, mirándose entre sí, esperando que alguno dijera algo, pero el silencio solo fue roto por otro golpe, esta vez más fuerte. ¿Quién está ahí?, gritó Daniel, armándose de valor, aunque su voz temblaba. Nadie respondió. Paula se levantó, demasiado asustada para quedarse quieta, pero antes de que pudiera llegar a la puerta, ésta se abrió de golpe. El viento helado llenó la cabaña, apagando la fogata y dejando a los amigos en completa oscuridad. Marta intentó encender su linterna, pero la luz solo duró un parpadeo antes de morir. El pánico comenzó a apoderarse de ellos cuando escucharon pasos pesados que entraban en la cabaña, arrastrándose, como si alguien estuviera arrastrando algo metálico detrás de sí. Sergio, en un último acto de desesperación, trató de abrir la puerta trasera, pero estaba bloqueada. Los pasos se acercaban, y entonces, en la penumbra, una figura se hizo visible. Era alta, con el rostro cubierto por una máscara de cuero gastada y sucia, en una mano sostenía una vieja trampa de oso oxidada, y en la otra, un cuchillo largo y dentado. Daniel gritó, pero el sonido se apagó cuando la figura lo alcanzó. Marta, paralizada por el terror, vio cómo el cazador usaba la trampa para atrapar a Sergio, mientras Paula desaparecía en la oscuridad. Los gritos de sus amigos resonaban en sus oídos, pero no pudo moverse, no pudo huir. Finalmente, la figura se giró hacia ella, y Marta supo que era su fin. A la mañana siguiente, la cabaña estaba vacía. No había señales de lucha, ni cuerpos, solo un silencio sepulcral. En un rincón, el diario estaba abierto, la última página escrita con una mano temblorosa: «Ya vienen por mí. No soy el cazador, soy la presa». Los lugareños encontrarían la cabaña días después, alertados por los turistas que nunca regresaron. Ninguno se atrevió a entrar. Sabían que la cabaña del cazador reclamaba a todos los que osaban perturbar su descanso. Y así, el bosque guardó su oscuro secreto, esperando a que nuevos intrusos se aventuraran a conocer su destino.